Faltando 5 minutos voy a dar el formulario, ¿está bien? Va a haber presente cuando entremos y el formulario cuando salgamos. Solamente va a haber 10 minutos para rellenar el formulario de entrada, ¿sí? Ya. El examen que yo hago es relativamente sencillo, ¿no? No lo voy a franquear, solamente algo básico. ¿Sí? ¿Ah? ¿Alguien dijo? Números atómicos, ¿no? Muy bien. Número de masa. ¿Cómo? Número de masa. Sí, acá también está el número másico. ¿Sí? Acá también está el número másico, lo que dijeron, y acá también está el número atómico. Ya. Ahora vamos a dar una pequeña explicación con un videíto que habla casi todo, ¿está bien? A ver. Comenzamos. Hamilton, Colombia, es educación para todos. En el pasado, a pesar de conocerse algunos materiales, como el oro, la plata, el mercurio, el cobre y el plomo, no se tenía la noción de que dichos materiales eran elementos químicos de la materia. El primer descubrimiento de un elemento fue en el año de 1669, cuando el alquimista Henry Brand descubrió accidentalmente el fósforo al intentar convertir metales como el plomo en oro puro, algo que por supuesto nunca logró. ¡Qué hombre tan loco! Pero bueno, eran las creencias de la época. Luego, en el siglo XVIII, empezaron a surgir nuevos descubrimientos, principalmente los gases como el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, además de empezarse a consolidar el término elemento. Antoine Lavoisier, famoso químico, geólogo y economista francés, es considerado el padre de la química moderna. Hizo grandes aportes, entre ellos la lista de sustancias simples, donde aparecían 33 elementos, agrupándolos en gases, metales, no metales y tierras. Todo esto en un intento de sistematizar los 33 elementos descubiertos hasta ese entonces. Veamos la lista más de cerca. Siguiendo los pasos de Antoine, encontramos al químico alemán Johann Wolfgang Reich. Él, a principios del siglo XIX, notó el parecido que existía entre ciertos grupos de 3 elementos. A estos grupos de 3 les llamó periodas, como las estrellas del litio, sodio y potasio, el calcio, estroncio y bario, y el cloro, bromo y yodo. A finales del siglo XIX, el químico inglés John Newland señaló en una serie de documentos que cuando los elementos se enumeran de menor a mayor peso atómico, las propiedades físicas y químicas parecidas se repiten en intervalos de 8. Esto fue llamado la ley de las octavas. Pero cuidado, no se debe confundir con la ley del octeto. Veamos las octavas. Los elementos de una misma columna tienen propiedades físicas y químicas parecidas. Casi simultáneamente, en 1869, el ruso Dmitri Mendeleev publicó su primera tabla periódica. Esta tabla agrupaba los elementos en grupos de 8, cada uno con propiedades químicas y físicas singulares. Además, dejando casillas libres para los elementos que faltaban por descubrir. Incluso predecía las propiedades de estos elementos faltantes. No obstante, esta tabla presentaba problemas. Se debieron integrar los gases nobles, las tierras raras o lantánidos y actínicos y elementos radioactivos. La tabla quedó de la siguiente manera. A medida que el tiempo pasaba, más y más elementos eran descubiertos hasta tener la tabla que hoy día conocemos. La IUPAC, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, por sus siglas en inglés, es la autoridad a nivel mundial para la denominación de los elementos y compuestos químicos. En la tabla periódica tenemos a los elementos alcalinos, a excepción del hidrógeno, los alcalinos tierreos, los metales de transición, las tierras raras, los no metales, otros metales, halógenos y gases nobles. Recapitulando, se puede encontrar el símbolo, el número atómico, la masa atómica, entre otras propiedades, de todos los elementos conocidos hasta ahora en la tabla periódica de los elementos químicos. Por ejemplo, para el elemento calcio, ubicado en el período 4, grupo 2, vemos que su símbolo es Ca y tiene masa atómica de 40,078 y un número atómico de 20, es decir, posee 20 protones.
Los grupos van del 1 al 18 y se cuentan de izquierda a derecha. Por su parte, los periodos se cuentan de arriba hacia abajo y van del 1 al 7. En un grupo, las propiedades químicas son muy similares porque todos los elementos del grupo tienen el mismo número de electrones en su última o últimas capas. A estos electrones de las últimas capas se les llama electrones de valencia. Si tomamos como ejemplo los 3 primeros elementos del grupo 2, el berilio, el magnesio y el calcio, vemos que todos tienen 2 electrones de valencia, o sea, 2 electrones en su último nivel de energía. Para el caso de los periodos, los elementos que pertenezcan a uno en particular tendrán el mismo número de capas o niveles de energía. Es decir, un elemento con 4 capas electrónicas estará en el cuarto período. Por ejemplo, los 3 primeros elementos del período 4, en su orden, potasio, calcio y escandio, todos tienen 4 niveles de energía, a pesar de tener diferente número de valencia. Jamil. ¿Qué tal, alumnos? ¿Vieron el videito? ¿Qué les pareció? A ver. ¿Qué les pareció el videito? ¿Opiniones? ¿Está claro? Sí, ¿no? Escuché. Interesante. Sí, claro, ¿no? Con el tiempo que nos dan a nosotros, hablar de esto sería muy... Pero acá tenemos para nosotros desarrollar. A ver, si nos acordamos, ¿quiénes serían los que están en este grupo? ¿Los grupos cómo van? De izquierda a derecha. No, No, los de grupos derecha son... a izquierda. No, los grupos son verticales. Acuérdense. Ah, Ellos son los grupos. ¿Sí? Son 8 grupos. 8 grupos. No, más, son más. ¿Sí? El de acá se 7, llama 7. No. periodo. Y el de acá se llama, ¿cómo se llama? El que va para abajo. El Periodo. grupo. Ya. Grupo. ¿Este de acá cómo se llama? ¿El grupo de quién? Gases nobles. Muy bien, haciendo memoria. Vamos a rellenarlo, ¿ya? Vamos a conocer. El del grupo 1A, ¿cómo se llama? Alcalinos, ¿no? Alcalinos. El Alcalinos. grupo 2A, ¿cómo se llama? Alcalinos ferros. férreos. Muy bien. Ahí Alcalinos está. ferros. El videito lo vamos a escribir nosotros, ¿ya? Alcalinos férreos. Muy bien. ¿El de aquí cómo se llama? ¿El del grupo 7A cómo se llama? Halógenos. Halógenos. ¿No? Muy bien, halógenos. ¿Sí? De acá no hablaron, ¿no es cierto? Esos se llaman los No. anfígenos. ¿Sí? Yo lo voy a rellenar, ¿ya? Lo que falta. Anfígenos. Esto de acá, ¿qué elemento se llama él? ¿Este de aquí? ¿Este qué elemento es? ¿Alguien se acuerda? Boro. No, ¿Boro? el boro es él. Boro. Boro. No, no es ¿Cuál? boro. El N. ¿Cuál? ¿El N qué ¿Sodio? elemento es? Ah, no, Nitrógeno. lo que no. Sodio. No, el N es nitrógeno. Y se va a llamar a ese grupo los verdad. Nitrogenoides. ¿No nitrógenos. metales? Son unos metales, ¿sí? Estamos hablando de los grupitos. ¿Este C qué significa? ¿Qué elemento es el C? Carbono. Carbonoides. Carbono. Eso, muy Carbono. bien. Carbonoides. Y del grupo 3A, ¿cómo se llamaría? Si es boro, ¿cómo se llamaría? Boroides. 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 Excelente. ¿Ya? Todos tienen su nombre, ¿ah? ¿Y esto de aquí cómo se llamarían? Desde aquí, desde el 3B, ¿se llamaría qué? Metales. ¿Metales de? Metales. ¿Metales de qué? Metales. De... Dijeron antes. Transición. Transición. Muy bien. ¿Sí? Lo de aquí, ¿cómo se llamaría? Comienza con el lantano, ¿no? ¿Cómo se llamaría? Los lantánidos. Y si comienza con los actínidos, ¿cómo se llamaría? Este es el actínido.
Los, ¿Artidanos? no, actínidos. Ac- Los ¿Actinianos? lantánidos y los actínidos. Si alguien me preguntara, profesor, ¿y este de qué grupo es? ¿Qué grupo le llamaríamos? No, este es, mira, el grupo serían, este sería el famoso, acuérdense, todos serían los dos del grupo 3B. ¿Está bien? Si son de los lantánidos, comenzaría con el 54, número atómico 54 y termina en el número atómico 71. Si fuera de los actínidos, comenzaría desde el 89 y terminaría en el 103. ¿Sí? Esto regularmente termina su última en la F, ¿no es cierto? A ver, ¿alguien se acuerda de este símbolo de acá que voy a marcar? ¿Cómo se llama él? ¿Cuál? El CU. ¿Cobre? Muy bien. Cobre. ¿El AG? Cobre. ¿Cómo se llama el AG? ¿Oro? Plata. No, plata. creo que es. Plata. Plata. ¿Y el AU Plata. cómo se llama? Oro. 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 ¿Y estos se llaman los metales Oro. de qué? Los metales de acuñación. Transi. No, ellos son especiales. Ah, ya. De acuñación. ¿Sí? Metales alcalinos. Esta parte ya saben que es desde acá, lo que es blanquito, todo lo que sea blanquito, ¿cómo se llama? Los no metales, ¿no? Metales. Metales. No metales. No metales. ¿Cuál es el elemento que en temperatura ambiente está en estado líquido? ¿El metal que en temperatura ambiente está en estado líquido? Mercurio. No, Mercurio. el mercurio, ¿no? El mercurio. ¿Sí? En el examen que voy a hacer solamente voy a dar el elemento y ustedes me van a tener que saber a dónde pertenecen. ¿A qué periodo? ¿Sí? ¿Y a qué grupo? Ay, A ver. ay. ¿Hasta ahí entendieron? A ver con todos. Sí. Sí, profesor. Profesor. Sí. 100%. Ahora vayamos a las generalidades. A ver, vamos a tratar de avanzar un poquito. ¿Qué decían las triadas? ¿No? Cuando primero se recuerdan que comenzaron a hacer, de 3 en 3 comenzaron a separar, ¿no? Lo que tenían las mismas propiedades, ¿no es cierto? Las triadas decían que el peso atómico del primero más el peso atómico del tercero, lo sumamos los dos y me daba el peso atómico de ¿quién? Del medio, ¿no es cierto? El peso atómico del medio, ¿no? Ajá. Uno sería de litio, que pesaba 7, ¿no es cierto? Recuerden que esto todavía, estas triadas y las octavas, todos están trabajando con el peso atómico, ¿ah? ¿Sí? Acuérdense. ¿Y el otro cuánto pesaba? El sodio, el potasio pesaba 39, digamos. ¿Sí? Y me quieren hallar el del sodio. A ver, ¿cuánto pesaría el sodio? A ver, alguien que me diga. A ver, 31, 39, 2, 3, 6, 46. 16. No, 23. 16 no. ¿Sí? A ver, alguien ya creo que lo resolvió. 23 entre 2. Excelente. No, 19 no. Acuérdense. 23. 23. ¿Por qué? Peso atómico, profesor, del sodio será igual de sus costados, ¿no? Que sería el litio que vale 7 más del potasio que vale 39 entre 2. ¿Y eso sería cuánto? 23. ¿Sí? 3. Cada vez Ujú. que me digan la triada, ¿no es cierto? Tres elementos, siempre el del medio es la semisuma, ¿no es cierto? Del primero con el tercero todo entre 2. ¿Sí? Teoría nada más, alumnos, ¿sí? Teoría. Todavía no estamos haciendo nada, solamente es teoría. Es un repaso nada más, ¿no? Luego vendría las octavas. ¿Qué son las octavas, no? Lo ordenaban como litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. Esta era una ordenación de 7 elementos, ¿no? Luego en la siguiente ordenación venía el sodio, el magnesio, el aluminio, el silicio, el fósforo
el azufre y el cloro, ¿no? ¿Qué decían en esta ordenación? Las octavas de Newland, ¿qué dice? Que después de 8 elementos se repite lo mismo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que este elemento de aquí con el litio tiene propiedades parecidas a ¿qué? Al sodio. Sodio. ¿Sí? Igualito pasaría con el berilio, ¿no? Se cuenta del berilio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el octavo es lo mismo parecido en propiedades aquí del magnesio. Lo mismo Magnesio. pasaría Magnesio. con el boro, con el aluminio, y es la verdad, ¿no es cierto? ¿Sí? Ujú. Muy bien, pasamos a la siguiente. Él hace un acercamiento muy importante, ¿no? Bueno, no se habla mucho de él, ¿no? Pero su idea era que todos era como una hélice, ¿no? Teoría nada más, ¿ya? Que los elementos iban de esta manera, ¿sí? Solamente una referencia, un hélice telúrico, ¿sí? Ustedes como estudiantes no vayan a usar el método agarrar un libro y comenzar a memorizarme, ¿no? ¿Sabes qué sucede cuando hacen la memoria? Una palabra que no esté en la memoria, al final todo lo malogra, ¿no? Se pierde todo el contenido. Él sí se acerca más a la clasificación del Mendeleev-Meyer, ¿no? Él sí lo hace ¿con qué? Según su peso atómico. Por favor, todos han trabajado con el peso atómico, ¿eh? Hasta Mendeleev ha trabajado con el peso atómico, ¿no es cierto? Toda la ordenación es con el peso atómico, ¿no? Él lo hace la ordenación, la más cercana, ¿eh? Con el peso atómico, ¿no? ¿Y cuál es de él cómo se llama, su ventaja de él, ¿no? ¿Por qué le gana a todos, ¿no? Porque él dejó espacios para ciertos elementos, ¿no? Espacios para ciertos elementos que cumplirían con las mismas propiedades, ¿no? Con las mismas propiedades. Él fue lo que más se acercó, ¿no? A la realidad. Propiedades, ¿sí? ¿Ya? ¿Hasta ahí entendieron? A ver con todos. Sí. Ya, entonces, ahora me dirán, pero profesor, ejemplito, ¿no? Nos sobró el tiempo, vamos a hacer algún ejemplito, ¿ya? A ver, ejemplo. ¿Qué tipo de preguntas va a venir, digamos, en la tarea? ¿Sí? A ver. ¿Están viendo mi pantallita? A ver, ¿todos miran mi pantalla? Sí, profesor. Sí, teacher. Ya, yo voy a decir así, ¿ah? Por favor, faltando 5 minutos de mandando el formulario. Yo voy a decir así en el examen, ¿no? Este elemento, su número atómico es, digamos, 20. ¿Sí? ¿A qué grupo pertenece? Querido alumno, agarra su tabla, ¿no? Y comienza a buscar. No, pues. Tiene que ser sin tabla, ¿no? A ver, vamos a comenzar a configurarlo, ¿les parece? Vamos. Ok. A ver, ¿cómo sería el primero? Un S, El primero. un S2. Sí, sopa. 2. ¿Luego quién viene? Ujú. 2S2. 2S3. 2S2, ¿no es cierto? Porque recuerde que solamente en S solamente Ay, hay dos verdad. electrones, ¿ah? Luego, ¿quién viene? 2P6. 3P4. No. 2P6. 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 ¿No es cierto? ¿A ti cuánto va? 3S2. 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 Muy bien. 3S2. ¿Cuánto hay? 3P6. 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 ¿Cuánto falta? 3P6. Hasta ahí hay 18, ¿no? Falta una S más. 4S2. No. Ahí ya viene, ¿qué cosa? El 4, S. ¿qué? S. 4S2. S2. 4S2. 4S2. ¿Sí? Díganme los electrones de valencia. ¿Alguien que me diga? Electrones de valencia, profesor,
son los que están en la última capa, ¿no? ¿Cuántos electrones hay en la última capa? S2. Dos. 2, muy bien. El periodo es el mayor que ha salido aquí, el mayor, la mayor capa, ¿sí? El mayor N. ¿Cuánto vale el periodo? Alguien que me diga. El mayor número cuántico. ¿Quién es el mayor número cuántico acá? El, Él no. ¿Quién es? 4. 4. 4. Profesor de periodo 4. Ahora, ¿a qué grupo pertenece? Si terminó en S2, ¿sí? ¿Pertenece a qué grupo? En romano lo colocamos, ¿ya? 2. Recuerden, si termina en S o termina en ST, pertenece a qué grupo? Al grupo A. Pero si termina en D, ¿cierto? Se sumaría con el S y terminaría en el grupo B. Estaría en el grupo 2A. Entonces, ¿a qué familia pertenece? ¿A qué familia pertenece? En el grupo S2. Acá es S1, ¿ah? Por si acaso. A ver. Acá son los que terminan en S1, aquí son los que terminan en S2. ¿A quién pertenecería? A los alcalinos. ¿Alcalinos tercios? Tercios. Así me van a responder en los exámenes. ¿Les parece? Pertenece a los alcalinos tercios. ¿No es cierto? ¿Qué tal? ¿Entendieron? A ver, con todos. ¿Entendieron? Uno más, ¿no es cierto? Sí, profesor. Nos queda todavía el Profesor, ¿va a enviar uno las más. grabaciones de las clases? No, de esto sí, alumnos. Le voy a decir, tengo un pequeño problema familiar de salud, ¿no es cierto? Y la verdad, no he tenido... Hace una semana que he dejado de... De aquí salgo a ver a mi hermano que está con el COVID, ¿ya? ¿Sí? Pero a partir de esta clase, esta grabación le voy a dar a usted. ¿Le parece? ¿Sí? ¿Me entienden? Okay. ¿Sí? Ya, Ok, vamos a hacer... teacher. Sí. ¿Entendieron esta pregunta? Vamos a hacer un hito más, ¿ya? Sí. Todavía nos queda tiempo. Pero más rápido vamos a hacerlo, ¿ya? Con algo más chiquito, pero como para que ustedes también capten la idea, pues, ¿no? Si no... Ejemplo 2. ¿Sí? A ver. En las preguntas saben que hay preguntas más difíciles, ¿no? Algo más pequeñito, ¿ya? Vamos a hacerlo algo chiquitito, ¿ya? A ver, un elemento que tiene número atómico, digamos, 6. 7, ¿ya? Ya, al toque. Comenzamos con su configuración. ¿Cómo sería? Díganme. 1S2. 6. El grupo 6, metal. Ya. 1S2, ¿qué más viene? 2. P. S2, va 4. S2. 2S2. 2P2. 2P3, ¿no es cierto? 2P4. 1. No, ya está completo. Miren. 2 más 2 más 3, 7, ¿cierto? A ver. Sí. Ya. ¿A qué periodo Grupo pertenecen? 3. No, ¿a qué periodo pertenecen? 3. No, al periodo 2, el más grande. ¿Sí? No, verdad. Ahora, ¿qué grupo? Ahora, en el grupo van a hacer algo, ¿ya? Terminó en P3, ¿sí? Pero para saber el grupo tenemos que agregarle lo que tiene en S más el P. Cuando termina en P, cuando termina en P, tenemos que agregarle lo que tiene en S también. Entonces, ¿sería cuánto? En S tiene 2 más 3. ¿Cuánto suman? 5. 5. Entonces, ustedes al toque digan, no, profesor, si termina en S y P es el grupo A. Entonces, ustedes me dicen en romano, ¿no? Profesor, 5A. ¿A qué grupo pertenece? Y yo me voy a la tabla numérica, a la tabla periódica y digo, pertenece a los halógenos. ¿Entendieron? Este es el grupo del 5A. No, del 5A, perdón, sería acá del grupo de los nitrogenoides, ¿no? Genoides. Muy bien, profesor. Es un nitrogenoide, ¿no? Ya. ¿Entendieron ahora sí un poquito mejor? Sí. Muy bien, alumnos. Sí, profesor. Esta clase sí está grabada, se lo tengo que estar mandando en la noche. ¿Sí?
Ya, así van a ser las preguntas del examen. Ya, todas las preguntas van a ser prácticas. De teoría pondré Ok. nada más. ¿Quién hizo las triadas? ¿Sí? ¿Quién hizo las octavas? Suficiente. Eh, Ya, ya, ¿entendieron? A ver, con todos, ¿entendieron? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. 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 Ya, muy Sí, bien. profesor. Ya, entonces ahora voy a dejar de compartir pantalla. Con el tiempo que nos queda, por favor. Ahora recién viene la lista del formulario. Solamente tienen 10 minutos para rellenar. ¿Ah? El que no rellene ya lo tiene como, lo voy a tener como, lo voy a tener como, a ver, copiar, listo. Ahora sí, por favor, rellenen el formulario. Rellenen el formulario, por favor, solamente tienen 10 minutos. ¿Todos ya? ¿Sí? Y por favor, enciendan su cámara, por favor, ya va a tomar la foto de recuerdo. Las cámaras tienen que estar prendidas. A ver, con todos. Rellenen su formulario. ¿Sí? Teacher, yo tengo un celular, pero Sí, también se puede rellenar. Todos también pueden rellenar con celular. ok. Ahí está el formulario, por favor. Quiero saber el nombre completo de todos ustedes. Por favor, ahí está su nombre, sus apellidos paterno y materno. Pongo apellidos y me ponen el apellido paterno nada más. Y abajo me ponen un nombre. Entonces me traen la lista de acá de la institución y me sale que tiene 2 nombres y 2 apellidos. El alumno solamente, por favor, apellido paterno y materno. Esa es la asistencia, ¿sí? A ver, por favor, enciendan su cámara. Voy a tomar foto, por favor. A ver, con todos. Voy a contar 5. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no es cierto? La clase de química es corto, ¿no? Ahora sí, comparto pantalla y la foto de recuerdo, ¿no es cierto? Ellos son los alumnos que están, cualquier reclamo a ellos, viene de sus padres, ya pueden llamarme, cualquier reclamo que tengan, ¿sí? De estos alumnos, ¿no? El resto no sé si están ahí o están en otro lugar, ¿sí? Espero que hayan entendido la clase, se corta la comunicación. Alumnos que tengan un Viernes Santo, unas felices Pascuas, ¿ya? A ver, con todos, nos vemos a la próxima semana, cuídense, ¿sí?